Quiero dar pues un cordial saludo a todas las personas que nos siguen en esta edición de la Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que organiza la Universidad Francisco de Paula Santander de Colombia. También quiero agradecer al comité organizador de este majestuoso y prestigioso evento por haber aceptado esta ponencia. Esta ponencia tiene por título Gestión de costos de restaurantes, estudio empírico en Cúcuta, Colombia. Los ponentes, las personas que trabajamos en esta investigación, fue la doctora Beatriz Parra González de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cúcuta, el doctor Ediso Javier Chacón Guerrero de la Universidad de los Andes de Venezuela y quien les habla, doctor Rolando Eslava Zapata de la Universidad Libre Colombia, seccional Cúcuta. Hay dos elementos importantes que tenemos que considerar al analizar pues, el tema pues, de los costos, porque hay algo que se hace con la gestión y otra cosa importante es el conocimiento. En cuanto a la gestión, pues la gestión de los costos es importante, manejarlos de la mejor manera, controlarlos, cada uno de esos elementos, pues a fin de obtener, pues todos buscamos obtener unos costos relativamente bajos para poder entonces luego establecer unos precios que de repente nos permitan, pues lograr cubrir esos costos y obtener algunos los beneficios que estamos pues deseando, ¿no? Al respecto, uno de los aspectos claves a la hora de gestionar, pues es que tenemos que conocer los elementos del costo. Cuando hablamos de conocer los elementos del costo, no solamente en este sector que estamos analizando, no es solamente conocer pues aquellos elementos que están directamente relacionados con el producto, bien, sino que también tenemos que considerar otros elementos importantes que intervienen, que están relacionados con los costos indirectos de fabricación. Puede ser, por ejemplo, lo que es la electricidad, puede ser el servicio de agua, puede ser el servicio de internet, puede ser aquellos productos que usamos nosotros para la limpieza, bien, de las instalaciones, y resulta que todos estos elementos forman parte de una manera u otra del costo del producto, llegan a formar parte, ¿sí? En este sentido, vamos a encontrar que también el sector gastronómico en la zona metropolitana de Cúcuta ha crecido realmente en los últimos años. Bien, vemos de que ahora hay una oferta mucho más variada. Bien, porque antes de repente pues se centraban normalmente en la comida colombiana o de la región, del departamento. Sin embargo, se han abierto ahorita, hay emprendimientos que están apostando por una comida internacional. Así que encontramos de repente restaurantes japoneses, restaurantes con comida china o restaurantes con comida italiana, francesa, árabe, entre otra comida pues internacional que podemos, platos que nos van llegando hasta del vecino país de Venezuela. O sea, se encuentran otros elementos adicionales en la oferta gastronómica. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy atentos porque los restaurantes están innovando constantemente y se hace necesario entonces diseñar herramientas confiables para que permita conseguir los objetivos de costo. Queremos lograr tener más o menos un costo, que ese costo me permita a mí lograr obtener unos beneficios y me permita, por supuesto, generar valor tanto para la empresa como generar valor para el cliente. Por ello, esta investigación tiene por objetivo
Analizar los costos de los productos de los restaurantes de mayor capitalización de Cúcuta, norte de Santander, Colombia, a fin de comprender qué tanto conocen los gerentes de los elementos del costo y cómo gestionan eso. Para lograr este objetivo, entonces, este tipo de investigación se ubica como un tipo de investigación cuantitativa, dado que queremos conocer pues la tendencia, ¿no? Ese es el objetivo. Vamos a ver qué acontece con una serie de variables, afirmaciones que vamos a evaluar relacionadas con conocimiento y gestión. Pero para nosotros poder hacer eso, previamente se hizo una revisión bibliográfica extensa, por eso ah, mm, nos centramos en principio en este proceso de diseño descriptivo, en revisar eso documental para poder llegar a identificar el comportamiento de algunas variables. Nos apoyamos en un cuestionario en la escala de Likert. Ese cuestionario en la escala de Likert pues, se dividía en dos partes, uno para evaluar los conocimiento y otro para evaluar la gestión. La muestra estuvo integrada por 21 restaurantes. Los análisis para el análisis de los datos, estos fueron analizados a través del programa SPSS. Se hizo un análisis descriptivo, primero de tendencias, y luego vamos a ver los valores máximos, mínimos, y vamos a ver la varianza de cómo se comportaron estas variables. ¿Listo? En cuanto a los resultados, bueno, pues estos han sido pues bastante interesantes, ¿no? Porque han sido diversos. En cuanto, por ejemplo, el conocimiento de los costos de los materiales, pues la gente realmente en términos generales uno evalúa las variables y se tiene conocimiento, porque cuando uno dice, bueno, se encuentran con una afirmación como controla el costo total por plato, entonces el 85,70% dice sí, lo controlamos. Bien, si se llegó a preguntar, por ejemplo, calcula el punto de equilibrio, entonces la gran mayoría, el 90,50% me dice que sí, hace un cálculo del punto de equilibrio. Pero entonces resulta que de repente hay una variable relacionada con el uso de algún software especializado para manejar los inventarios. Entonces no lo usan. Y si nosotros ponemos un poquito de creatividad, sea un restaurante pequeño, mediano o grande, que compre, si es pequeño, de repente van al mercado y compran un poquito de todo, si es tomate, un poquito de papa, un poquito de harina. Entonces, ¿cómo vamos a controlar eso? ¿Cómo controlamos esos inventarios? Porque eso tiene un precio, pero ¿cómo lo estamos controlando? Ahora imagínense ustedes si es al mayor que estamos comprando por bulto. ¿Cuántas papas trae un bulto? ¿Cuántos tomates tiene un bulto? Entonces, sería de cómo estamos controlando eso, esas existencias, esas salidas y esas entradas, de qué manera lo estamos utilizando para producir pues ese plato de comida, si estamos trabajando en un restaurante. Así que fíjense que en el primero, en el uso de software especializado, un 14,30% de los encuestados afirma que nunca utilizan este tipo de software. Ahora, los estadísticos descriptivos me muestran a mí, bueno, hay algunos pequeños valores mínimos y hay unos máximos, bien, pero la tendencia es muy buena, ¿no? Porque en términos generales son altos. Por ejemplo, en lo que posee conocimiento sobre el costo total del plato, pues, hombre, una puntuación, la mínima fue de 4, pero hay una máximo de 5. Sin embargo, de repente conoce la normativa contable, por ejemplo, para el manejo de los inventarios. Entonces, siempre sale que hay unos valores, también se presentan unos valores mínimos en ese caso. O también, por ejemplo, en el caso de software, como lo planteaba anteriormente, también se establece un valor mínimo en esa afirmación. Ahora, en cuanto a la desviación estándar, podemos notar que no se da tampoco tanta dispersión de los datos, ¿no? De la información. Vemos que normalmente no se alejan tanto de cero, pero encontramos que los valores que están más cerca tiene que ver con la variable sabe el costo de los insumos directos que se requieren en el plato. Entonces, pues mire que está muy cerquita con un 0,22. Pero también tenemos, por ejemplo, sabe
cómo la materia prima incide en la estructura del costo. Entonces ahí, por ejemplo, encontramos una desviación estándar de 0,56. Y la que más así se está alejando un poquito más del todo fue la de los software, ¿no? La de conocer los software es la que más se aleja un poquito de la media. Entonces, pero están los datos, pues, muestran se prestan para una buena interpretación. En cuanto al conocimiento de la mano de obra directa, así encontramos igualmente algunos aspectos importantes. Por ejemplo, variables tales como conoce los aportes que la empresa debe realizar a la nómina. Bueno, hay unos aportes importantes. Pues sí, resulta que aquí el 90,48% dice que sí los conoce. Y encontramos otras variables como sabe asignar el costo de la mano de obra directa al plato. Entonces la gente dice sí, saben cómo asignarlo. Bien, esto me parece pues estupendo, muy favorable. Sin embargo, de repente encontramos aspectos tales como si conocen los programas de capacitación para los trabajadores. Bueno, por allí el 9,52% dijo que no. O, por ejemplo, como que si sabe asignar el costo de la mano de obra directa al plato. El 4,76% dice que nada, no conoce, no sabe cómo asignarla. Bien, entonces fíjense que ya vamos nosotros eh, evaluando ese conocimiento que se tiene ahora con la mano de obra directa. En cuanto a los resultados relacionados con los estadísticos descriptivos, se puede notar, por ejemplo, que también la mayoría pues tuvo el valor mínimo, bueno, ha sido de 1, el valor máximo de 5 y solamente se presenta de las variables examinadas en esta parte, hay 4 que se presentan unos valores mínimos de 1, por ejemplo, como que si conocen los programas de capacitación, bien, para los trabajadores o como sucede con si sabe asignar el costo de la mano de obra directa al plato. Pero resulta que hay otras variables que tienen unos valores pues, un poquito más altos. Por ejemplo, si conoce los beneficios laborales de los trabajadores, la gente está empapada con respecto a esto. Y al examinar también la desviación estándar, pues bueno, encontramos, si no se escapa, algunas variables que se alejan, ¿verdad? Se nota una dispersión, por ejemplo, en algunos casos como si posee conocimiento de la legislación laboral vigente o, por ejemplo, si conoce los programas de capacitación. Sin embargo, los otros valores pues no se alejan tanto, ¿verdad? De 0, hay 0,64, 0,68. Lo que pasa acerca, por ejemplo, hay uno 0,51 que conoce los beneficios laborales de los trabajadores, se van acercando, entonces me da unos resultados pues relativamente buenos. En cuanto al conocimiento de los costos indirectos de fabricación, se tiene que, bueno, pues estas personas pues también tienen unos conocimientos al respecto sobre las variables examinadas. Pues según aquí me parece, fíjese que tienen, pero sin embargo hay mucha gente que no conoce. Y aquí está como que uno de los puntos más importantes. Fíjense que encontramos variables, de repente la más alta, conoce sobre la aplicación de los costos de los servicios públicos al plato, me dice el 71,43%, me dice, ay sí, pero resulta que encontramos, por ejemplo, que hay unas personas que poco o nada conocen de cómo asignar esos costos indirectos de fabricación, tal y como sucede, por ejemplo, como conoce la forma en que se elabora la nómina de la mano de obra indirecta, es decir, aquella que no está directamente relacionada con el producto, o con variables tales como si sabe el reconocimiento de la nómina de la mano de obra directa, cómo se identifica, cuál es esa mano de obra directa y de qué manera influye también en los costos indirectos de fabricación. Entonces esto hay que examinarlo. Bien, en cuanto a los resultados, vemos que los estadísticos descriptivos, pues sí, hay más variables que presentan valores mínimos. El valor máximo, pues obviamente siempre va a ser 5, pero sí de repente notamos que hay una falta como de conocimiento. Bien, e igual se ve una mayor dispersión. Se ve una mayor dispersión de los datos y los valores mínimos los encontramos con si sabe cómo los costos indirectos de fabricación inciden en la estructura de los costos y también en variables tales como conoce la forma en que se elabora la nómina de la mano de obra directa, pues son los más
los más cercanos, ¿no? Los que están menos dispersos, pero los otros datos están un poquito dispersos. Así como se evalúan los conocimientos, se evaluó la gestión de los costos. Y al evaluar la gestión de los costos, notamos que hay variables, por ejemplo, como la que gestiona el costo de insumos directos que se requieren en el plato. Pues sí, la gente hace la gestión de ellos. Sin embargo, encontramos otras variables que fíjense que hay muy poca gestión, como el uso de las tarjetas de cardes, bien, que encontramos que nunca se realiza un 4,8%, nunca se realiza una gestión de este tipo, o el uso de los software que tampoco pues se está usando. Entonces mire que encontramos el uso de 14,30%, esto es bastantito, ¿no? De por lo menos de la muestra de estudio analizada. Y al analizar pues los estadísticos descriptivos, encontramos que, por ejemplo, en esta variable existe poca dispersión, a la más mínima la podemos notar de repente en la primera, se repite varias veces el 0,51 como controla el costo total por plato, y así ese valor lo encontramos que se repite nuevamente en otra variable relacionada como se revisa la elaboración de la estructura de costos. Entonces, bueno, ahí está esto queda plasmado dentro de este análisis. Sin embargo, en cuanto a la gestión de los costos de la mano de obra directa, podemos notar también, bueno, de que hay mucha gente que sí me dice que siempre hace una gestión de la mano de obra directa. Hay unos porcentajes muy altos al respecto. Muy pocos dicen que nunca lo realizan, como sucede en algunos que aplica la legislación laboral vigente, un 4,80%, o de repente si aplica los programas de capacitación, un 14,30% que nunca lo realiza, no se hace nada. Entonces ahí empezamos a notar que uno dice, bueno, pero si aplica programas de capacitación, pues va a formar a la gente, de repente la gente va a trabajar mejor y posiblemente pues esto tenga un efecto positivo en los costos de producir, ¿no? En cuanto al estudio del análisis descriptivo de los datos, también encontramos que, bueno, hay muchas variables que tienen valores mínimos de 1, como sucede con la elaboración, si se elabora la nómina apoyándose en un software especializado, pero la gran mayoría también tiene sus valores máximos y la dispersión de los datos también es poca. Encontramos, por ejemplo, que las variables que tienen menos dispersión están relacionadas con si presentan los aportes que la empresa debe realizar a la nómina o gestiona los beneficios laborales de los trabajadores. Bien. En cuanto a los costos indirectos de fabricación, fíjense que esto coincide con los conocimientos, entonces coincide muchísimo en la gestión. Encontramos, por ejemplo, de los costos indirectos de fabricación que, pues sí, se evidencia que se gestiona. Sin embargo, encontramos algunas empresas que nunca lo gestionan o lo gestionan muy poco, muy pocas veces. Así encontramos, por ejemplo, valores con si determina la variación de los costos indirectos. Bueno, mire, aquí un 9,50% me dice que nunca lo hace. ¿Sí? Y otros porcentajes relacionados por lo que si controla los costos indirectos de fabricación que sigue en la estructura de los costos, pues mire, muy poco los controla. Y esto se confirma después con el análisis de los estadísticos descriptivos, donde existen más valores mínimos de 1 y resulta obviamente pues los valores máximos, ahí lo encontramos con 5, que, y aparte de ello, pues la desviación es muy alta, la dispersión de los datos es muy alta para estas variables. Bien. Este trabajo nos lleva a concluir de que a fin de superar algunas de esas debilidades encontradas en el conocimiento y en la gestión de algunos elementos relacionados pues, con la material directo, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y con la intención de lograr asignar y determinar un costo del plato lo más preciso posible, es necesaria una formación continua en materia de costos. Además de diseñar un sistema de costos que apoye la elaboración de una información veraz y oportuna. También, el sector gastronómico está sumergido en una dinámica
de competencia también, pues que lleva a la empresa a asegurarse de un mercado que les permita generar ingresos necesarios para cubrir los costos. Por lo tanto, hay que mejorar los procesos. Los procesos de producción hay que mejorarlos. Hay que hacer una mejor gestión de los costos para procurar generar información que genere valor para la empresa. Por otra parte, a medida que se gestionan los costos, ¿sí?, que se miden, que se controla, mejora el rendimiento de las operaciones del sector gastronómico y el diseño de los procesos encaminados a favorecer la productividad y la rentabilidad de la empresa. También hay desafíos. El desafío que presenta el sector de gastronomía en Cúcuta pues es fuerte en cuanto a la gestión, porque están surgiendo grandes empresas, luego grandes restaurantes y restaurantes importantes. Entonces hay que diseñar acciones que le permitan asignar los costos de forma adecuada, además de generar una información que le permita evaluar los componentes de costo y la eficiencia del proceso de producción. Este trabajo tiene una aportación empírica importante porque da evidencias, ¿verdad?, Eh, del- de la gestión de los costos y pone de relieve la importancia que significa contar con conocimientos sobre los costos para poder hacer una buena gestión de los mismos. Bueno, muchísimas gracias y quedamos atentos a las inquietudes que puedan surgir.